Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más aquí les saludamos desde su programa Testimonios de Fe TV Ciudadana. En esta ocasión tenemos una invitada especial, como todos nuestros invitados, y quiero presentarles a Adriana, la pastora Adriana Pérez Alpuche, que nos acompaña hoy con su testimonio. Es para mí una joven con mucha madera de guerra, ¿verdad? Es una guerrera y yo espero que esto sea de gran bendición para todos aquellos que nos ven a través de este medio. Agradecemos a Tere Jaber y Asociados por su patrocinio y esperamos que este programa sea de gran bendición para su vida, para su familia, porque ese es el propósito de este programa. Y comenzamos, primeramente, bienvenida Adriana. Pastora Adriana ya. Así es. Es la pastora del ministerio Nacidas Guerreras. Amén. Y vamos a empezar, a mí me gusta empezar siempre por cómo llega a conocer de Dios. ¿Cómo por tus padres o cómo empiezas tú a conocer de Dios? Pues antes que nada, muchas gracias hermana por la invitación. Gracias por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí. Yo le doy gracias a Dios porque desde muy chiquita nosotros fuimos criados en el Evangelio. Mis padres siempre, desde que yo tengo memoria, mis padres siempre nos llevaban a la iglesia, nos inculcaron siempre la palabra. Prácticamente yo nací en una cuna cristiana y pues ahora sí que desde muy pequeña hermana estamos. Hubo tropiezos, lo hubo, porque a mi corta edad yo me alejé de Dios. Qué bueno que lo digamos, a eso vamos, porque esto es testimonio, ¿verdad? Así y de es. todo se aprende, adelante. ¿Y qué pasó después? A ver. Cuando yo salí de la preparatoria, me fui a otro estado. Posteriormente me fui y pues empecé a trabajar, hermana, y me alejé de Dios por completo. Las cosas del mundo, estaba yo joven y pues todo nos empezó a llamar la atención, ¿verdad? Claro. Entonces yo me alejé por completo de Dios. Mi vida en Dios se esfumó por completo. A la edad que de 27 años Dios vuelve a hablar a mi vida y pues hoy aquí estamos nuevamente. ¿Cómo fue ese llamado? Fue un llamado muy fuerte, pero muchas veces si no es de esa forma nosotros no entendemos. El ser humano por naturaleza no entiende con experiencias ajenas. Así es. Siempre tenemos que pasar nuestras propias experiencias para poder volver a los caminos. Dios habló a mi vida. Había yo estado en una situación de un matrimonio muy con violencia, no física, pero sí emocional, verbal, económicamente hablando. Entonces, mi vida llegó hasta un límite, que yo todavía me recuerdo esa noche, le dije a Dios: Señor, si tú verdaderamente existes, Señor, sácame de este lugar porque yo ya no soporto. No pasaron ni 3 días, hermanas, y a mí me detienen, me dictan auto de formal prisión. Entonces me llevan al reclusorio, un lugar que yo ni sabía que existía, pero ahí fue un encuentro personal con Dios. Así es. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando nos alejamos de Dios y tenemos que pues de esa manera volver al camino correcto. Así es. La pregunta del millón, porque siempre, ¿verdad?, la curiosidad, ¿por qué te detienen? ¿Por qué te llevan a ese lugar? Algo que yo siempre, la verdad que me es muy difícil porque no todas las personas conocen mi testimonio. Así es. A mí me detienen porque la persona donde yo trabajaba, unas personas extrajeron unos documentos de esa oficina,
Entonces a mí me relacionaban con esas personas, cosa que al final de cuentas pues no fue así, y pues Dios al final de cuentas me dio la victoria. Amén. Sabemos que todo es con un propósito, y precisamente este programa es para dar ese testimonio, que se sepa lo que es real a lo que nos cuentan. Tenemos conocimiento de experiencias de personas que llegan a un lugar así sin haber cometido el delito, pero también es notable, tenemos que recalcar que ha sido con el propósito de Dios para su vida, para hacerla volver al camino. Ella misma lo ha dicho, se apartó del camino de Dios, y este fue como un jaloncito de oreja que dolió mucho, y a esta parte vamos ahorita. Adriana, ¿cómo fue tu estancia en ese lugar? Al principio fue muy difícil porque es algo que está totalmente fuera de la realidad humana. Lo que se dice fuera de ese lugar a lo que verdaderamente se vive. Yo recuerdo que cuando me tenían no era la fiscalía, era la procuraduría todavía, me decía el custodio que estaba ahí, que me cuidaba, porque en todo momento, fíjese hermana Irma, que en todo momento Dios tuvo un cuidado especial. Desde el momento que a mí me detienen, las personas que a mí me detuvieron me llevaron con amabilidad, me presentaron. Amén. La persona, el juez que estaba en ese momento me habló, me llevaron. En todo momento hubo un cuidado especial, en todo momento. Cuando era como diciendo Dios, aquí te traje. Soy yo el que voy a tratar contigo. Sí. ¿No? Yo no lo entendía en ese momento. Claro. Porque verdaderamente no sabía que eso era de parte de Dios, sino yo decía que cómo las cosas estaban sucediendo. Pero de todo momento Dios el cuidado especial. Llego, me llevan a ese lugar en la noche y me suben, me pasan al área médica, el doctor muy amable, las custodias muy amables, me decían, mamita, no tengas miedo, todo se va a solucionar, ellas dándome ánimo, ¿no? Así es. Y aún sin conocerme. Yo recuerdo perfectamente que en esa guardia estaba una custodia que se llama, le decíamos Chabelita. Sí. Ella, una custodia muy dura. Más sin embargo, yo recuerdo que en ese momento ella me subió a la celda. En esa celda, pues estaba. Sí. Y ella me dice, aquí te van a cuidar, dice, tú no Amén. Te preocupes. Si tú sabes que lo que pasó no fue lo que comentan, tú no tengas temor. Y aquí las mujeres son muy amables y todo. Cuando uno llega a ese lugar, las mujeres tienden a gritarte, ya llegó carne fresca, ¿no? Y todo eso te asusta verdaderamente. Es intimidante. No sé, sí, porque no sabes. Ahí el custodio de donde a mí me tenían, me dijo, no, dice, allá, dice, si le gustas al guardia y todo eso, te agarran como mujer y todo eso, cosas malas que me decían ahí, pues, y yo decía, Señor, verdaderamente eso va a pasar, pero sí, esa noche fue muy fuerte. Bueno, yo quiero decirles algo, ¿verdad? Ella es mi hija espiritual y ya conocen mi testimonio, creo, porque ya lo di, y precisamente esa custodia que dicen, como decía Adrianita, fuerte, más que nada es disciplinada. Pero es de buen corazón. Yo recuerdo exactamente el día que Adriana llega a la celda donde yo estaba y me dice, ahí te la encargo. Desde ese momento yo dije, Dios mío, tengo a quien cuidar, porque ya no es lo mismo, pues yo sé que tengo que servir a los demás, ¿no? Como pastora, pero ya que me la encarguen como algo especial y una autoridad, yo también en ese momento sentí responsabilidad para con ella. Y yo dije, viene creo que de parte de Dios, porque yo ya ya era conocedora de los caminos de Dios y también de algunos métodos de Dios, ¿verdad? Los caminos de Dios son perfectos, Él no se equivoca, Él sabe a dónde tocarnos para doblarnos, para volvernos a Él, pero sobre todo sin hacernos ningún daño. ¿Sí? Dios es perfecto en sus caminos y en sus tiempos también, en sus métodos.
Vamos a continuar con el testimonio de Adriana en una parte muy especial y que espero que llegue al corazón de todos ustedes. La parte que más nos toca es la parte de mamás. Regresamos en un momento. Aquí estamos una vez más para continuar con el testimonio de la pastora Adriana, y ahora vamos con esa parte que les decía, la parte que más nos conmueve a nosotras como mujeres, la parte de ser mamá. Adriana, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 4 hijos. Tengo 2 niñas, una de 16 años, 13, 8 y 7 años. ¿Qué sentiste, qué pensaste y cómo fue tu proceso al dejar a tus niñas? ¿Y de qué edad dejaste a la más pequeña cuando llegaste a ese lugar? ¿Qué edad tenía? Tenía como 8 meses mi niña. Yo algo de lo que en esa celda yo pensaba era mi niña que había quedado. Era como toda madre un dolor, porque yo decía, ¿con quién va a quedar mi bebé? ¿Quién la va a cuidar? Yo la amamantaba, y todas esas 2 noches que estuve ahí solo fue llorar, llorar y llorar pensando en mi bebé. Qué fuerte, pero ahí no acaba todo, ¿verdad? Yo recuerdo algo y después algo chusco, pero quiero que tú lo cuentes. Resulta que en una de esas me dices que yo creo que estoy embarazada. ¿Qué pasó cuando tú llegas y vas al médico y te chequeas y todo? A ver, cuéntanos, porque hay parte chusca también ahí y mucha bendición. Un hijo siempre es de bendición. Pues yo me empiezo a sentir mal, pero como todo era como un estrés de lo que había pasado, lo que estaba yo viviendo en ese momento. Subí a la clínica, me llevaron a la clínica y me decía la doctora, y el doctor me decía que era estrés, emociones encontradas, todo lo que estaba yo pasando. Pero yo en ese tiempo yo ya empezaba a buscar más de Dios. Sí. Dios me había dado una palabra que decía que me nacería un bebé, un varón. Pero yo decía, no, pues ¿cómo, no? Pero ya estaba ahí. Era el estrés. Y luego unas compañeras decían, a la fecha que actualmente vamos a servir adentro, no me preguntan, ¿y cómo está el estrés? Porque pues el doctor decía que era estrés. Que era estrés. El estrés hoy tiene 7 años. Así es. Pero sí, fue algo que... ¿Y cómo fue esa parte precisamente? Porque el embarazo no te generó angustia, sí. Y luego el nacimiento, porque es delicado, y yo me acuerdo algunas cosas que me decías, pero ¿tú qué sentías? Porque no es lo mismo que yo lo platique a lo que tú sentiste, lo que tú pasaste. Sí, era delicado porque estando en ese lugar, sabiendo que estaba yo embarazada, que había dejado una bebé prácticamente fuera, y que en ese lugar las condiciones en las que se vive, porque yo cuando llegué habían muchas internas, eran como 300 y algo internas, entonces no habían camas disponibles. Había una sobrepoblación. ¿Y sí. ¿Llegábamos a dónde? Al piso, debajo de la cama de las otras internas es donde me tocó. Pero para la gloria y honra de Dios, todo para la honra y gloria de Dios, ¿no? Quizás en ese momento no lo sabía yo. Así es. Pero hoy le doy gracias a Dios por todo el proceso que vivía allá adentro, por todo. Y el saber que estaba yo embarazada fue algo muy frustrante para mi vida. Seguía yo llorando. No dejé de llorar quizás como por un mes. ¿Y qué pasó con el papá del bebé? Pues el papá del bebé, no sé, no sé. ¿Te apoyó? No, que estuvo quizás unos días nada más. Después se desapareció. ¿Qué piensas tú de lo que siempre se dice, no? Que en un hospital, en una cama de enfermedad y en la cárcel es donde ves
a tus verdaderos amigos, Así a las es. personas que te aprecian. A la familia. ¿Tú qué me puedes decir de eso? Pues es doloroso, desgraciadamente así es, y no solamente yo, el convivir con muchas mujeres y ver cómo sus familias, sus esposos las abandonan es algo tremendo. Vivirlo en carne propia, el abandono pues de la persona que pensabas que te amaba, ¿no? Sí fue algo de los doloroso. que juran amor eterno, ¿verdad? Y cuando los vienen que... las pruebas, ni el polvito les ves, Sí, ¿verdad? sí. Qué Así fuerte es. Y yo quiero que me cuentes ahora, después de que nació el estrés, ¿verdad? ¿Cómo fue esa parte como mamá allá adentro y cómo tratan a los niños para que quien nos escucha, quien nos ve pueda de alguna manera ver el mundo real como es, no como se los cuenta en las películas, no como a veces se aumenta, a veces se le quita? Entonces, tu parte, tu experiencia en ese lugar como mamá y con tu hijo, verlo crecer y hasta cuándo te permitieron tenerlo, todo eso, darlo a conocer. Pues yo la verdad le doy gracias a Dios, porque desde el momento de que yo supe que estaba embarazada, Dios nunca rehusó su mano, ¿no?, para bendecirme. El doctor que estaba en ese momento en el área clínica, él me compraba las vitaminas, porque allí no te dan medicamento. No te dan medicamento en esa área, tú vas y si estás enferma, si hay pastilla, te dan, y te dan una pastilla. Si el dolor, saben que el médico va a tardar 2 días, te dan 2 pastillas, y si no hay, ahí te tienes que aguantar. Y te dan el cúralo todo, ¿no? La misma pastilla para para todas las enfermedades. Pero la gracia de Dios y el favor de Dios siempre estuvo en mi vida, con la vida de mi hijo, porque como dice usted, un hijo es una bendición, pero la vida de mi hijo se llama Aarón, el nombre que igual Dios me dio para que yo le pusiera. Fue de mucha bendición, no solamente para mi vida, para la vida de las hermanas que estaban a mi alrededor, porque todas se identificaban con ese niño ahí. Todas las mujeres lo veían, un niño noble, un niño sonriente, un niño alegre, que a pesar de estar en ese lugar, era un niño que vivía feliz. Un niño bendecido. Así es. Yo soy testigo de que ese niño ni cuando estaba enfermo lloraba. Un niño bendecido, un niño que creció dentro de la casa de oración, adorando a Dios. Veía a su mamá y a los demás tocar pandero y él también danzaba, él también daba vueltas, sus pasitos, y él veía que movían trapo y también él agarraba un trapo y como bien lo dice, el nombre se lo escogió también Dios, Aarón, porque es un sacerdote. Me tocó ministrarlo desde el vientre de su madre. Y hasta la fecha igual ella, ¿verdad?, inculca a sus hijos el camino de Dios. No fue fácil, ¿verdad, Adriana? Pero también tenemos que agradecer primeramente a Dios y a las personas que se toman el tiempo de dar de ellos. Había también una maestra, ¿verdad? Sí. Que les daba, a ver, cuéntame, sus primeros enseñanzas. Sí, era motrices, maternal, ¿no? así es, era maternal. Aún Dios, aún a las autoridades las usó, porque en el tiempo fueron varios directores que estuvieron, en el tiempo que yo estuve, y aún los directores les compraban ropa nueva a los niños, leche, pañales, llegaban las damas de la Cruz Roja, les llevaban juguetes. O sea, fue una época que a pesar de estar en ese lugar fue muy bendecida, muy, muy, muy bendecida. ¿Y tú qué crees que contó en eso? De que, bueno, yo he sentido como que una diferencia, ¿no? De cuando estaba precisamente la población buscando más de la presencia de Dios. Sí. La presencia de Dios siento que lo cambia todo, ¿no? Yo viví también otra época, era la de las campañas evangelísticas, donde las autoridades, bendiciones a donde quiera que estén, ellos saben el granito de arena que aportaron para hacer campañas evangelísticas en cada área. Ella llega una temporada después, pero se sentía la presencia de Dios, sí. La vigilancia buscaba también de Dios, era como que había armonía. Entonces el apoyo se veía hacia los niños, hacia las madres. Yo soy testigo de que a ese niño siempre
tenía ropa nueva y bonita. ¿Sí? A pesar de no tener un padre, que no sé dónde se metió, pero su Padre Dios, ¿verdad?, usó a mucha gente para bendecirlo, a él y a muchos niños que estuvieron en ese lugar. Así es. Y bendecimos a las personas, a la maestra también, ¿verdad?, que se toman el atrevimiento, primero, número uno, porque quien piensa en la cárcel, ¿verdad?, muchas veces dice, la cárcel, no cualquiera lo peor. Quiere entrar. No cualquiera quiere ir a un lugar así. Así que mis respetos para las personas que han dispuesto su tiempo, sus conocimientos, ¿verdad? Y se han llenado de valor para ir a dar de ellos, porque de verdad que es darse a sí mismo cuando van a un lugar así. Las personas y pastores y pastoras que han llegado a esos lugares, Dios los bendiga donde quiera que estén, han sido de gran bendición, y soy también este producto de esas semillitas que fueron sembrando, ¿sí? Y lo mismo que en Adriana, ¿verdad? Muchos hermanos, muchas personas que llegan a ese lugar, pero aún faltan cosas por hacer. Cuando la presencia de Dios se va, las cosas cambian. Ahora quiero que me platiques cómo es tu proceso de decirle adiós a tu hijo allá adentro. ¿En qué momento decides sacar a tu niño? ¿Porque lo deciden las autoridades o porque hubo algo que de alguna manera hizo que tuvieras que sacar a tu bebé? En algún tiempo lo deciden las autoridades, porque hasta los 4 o 5 años te permiten tenerlo, porque pues ellos ya tienen que ir a la escuela, entonces uno tiene que buscar un familiar para que ellos puedan salir. En mi caso fue porque en esos tiempos de calor, nosotros vivíamos en el edificio y planta alta, y era un calor insoportable, que nosotros nos acostábamos en el piso, y el piso era un horno, el viento, el aire del ventilador era caliente, y mi niño se metía casi en el ventilador, su cabecita, y yo recuerdo que mojaba un trapito, y él agarraba y se lo pasaba en su carita para sentir ese fresco, ¿no? Yo al verlo, mi corazón se quebrantaba, y yo, con todo el dolor de mi alma, yo le pedí permiso a Dios de sacarlo, porque yo no soportaba verlo sufrir. Así es. Verlo sufrir en ese lugar, y fue doloroso, porque me acuerdo que ese día que yo decidí, le hablé a mi mamá, solicité el permiso, me lo autorizaron. El verlo partir me partió mi corazón. No pude dormir, me acuerdo, toda la semana no dormía yo pensándolo, que él estaba muy acostumbrado a mí, y gracias. Estaba muy acostumbrado a mí, y saber pues de que allá afuera pues solamente conocía a mi mamá los días que ella llegaba de visita, a sus hermanitas cuando ellos llegaban de visita, pero él no estaba socializado con nadie. De hecho, le tenía hasta miedo a los varones. Llegaban de visita algunos varones y él no se les acercaba, porque él estaba acostumbrado a convivir con puras mujeres. Así es. Y fue igual un proceso difícil allá afuera de adaptación. Así es, para él. Pero después que conoció el clima, se olvidó de la mamá y del calor. Porque sí, ya después llegaba el verlo llegar, igual verlo irse, sí, igual fue un proceso doloroso. Así como madre, el desprendernos de ellos, de nuestros hijos, es doloroso. Me tocó cacharlo, por decir, de este lado, ya estaba afuera, y me consta que también él lloraba y decía que mamá allá, me decía ese bebé. Y nosotros siempre, nuestra fe en Dios, y con oración, y explicándole, porque es un niño muy inteligente, mamá quiere lo mejor para ti, y mira, quiere que veas los árboles y las aves, y le empecé a enseñar hasta el perro, y pasó un avión y él lo vio, y le digo, ¿te das cuenta? Mamá te ama, quiere que estés acá para que tú veas, palpes y vivas lo bonito que tiene la vida. Y así empezó él a adaptarse. Regresamos en un momento.
nuevamente estamos aquí con la pastora Adriana. Seguimos con testimonios de fe y vaya que se ha visto la fe, ¿verdad? Porque pasar por todo ese desierto, como decimos espiritualmente, ¿verdad, los hermanos? Es un desierto, es un proceso, pues es doloroso, pero yo creo que saca lo mejor de cada persona. ¿O qué piensas tú, Adriana? Que te aprendiste a conocer un poquito más, qué proceso, qué resultado dio ese proceso ahí adentro. Como dice la palabra, ¿no? En Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos fueron abiertos en ese lugar, por eso yo le doy gracias a Dios. Quizás muchos me tiren a loca, ¿no? De decir, ¿cómo vas a dar gracias a Dios por haber estado en ese lugar, ¿no? Pero cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios y amamos a Dios, dice la palabra que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y algo que yo le doy gracias a Dios es haberme hablado a mi vida, a mi edad. El no permitirme que yo siguiera en esos caminos que no eran buenos para Él, que mi vida se perdiera. Mucha gente había tratado de hacerme daño siempre, ¿no? Entonces, cuando yo vengo nuevamente a los pies de Cristo, Él me acobija, me guarda. Entonces, el llevar un proceso ahí verdaderamente conoces de Dios. Ahí no hay papá, no hay mamá, no hay hijos. Ahí es un encuentro personal con Dios. Ahí es o me buscas o me buscas. Algo que yo recuerdo que yo estaba aprendiendo a tejer, porque pues después que me fui acoplando a ese lugar, empecé a aprender a tejer, pues ya usted fue mi maestra. Entonces yo me afané mucho a eso, ¿no? Recuerdo que un día estaba yo tejiendo en la mañana en vez de irme a la iglesia. Y me fui a lavar las manos y una voz me dice, yo no te traje aquí a tejer. Amén, gloria a Dios. Mi cuerpo se estremeció y en ese momento agarré de mis cosas y me fui a la iglesia. Amén. Le dije, Señor, perdóname, Padre, porque verdaderamente Él no me había llevado allí a tejer. Él me había llevado a ir a conocerlo, a vivir esa experiencia, en parte dolorosa, claro. Pero ahí aprendemos a valorar a los hijos, a nuestros padres, porque cuando somos jóvenes le faltamos mucho al respeto a nuestros padres. Yo no es que haya sido muy contestona ni faltarle al respeto, pero el ser desobedientes con nuestros padres ya le estamos faltando. Entonces no los honramos, ¿no? Así es. No los honramos. Entonces ahí mi madre, el verla llegar, mi madre ya es grande, que a pesar, ella a veces se enferma, llegaba a verme, llevarme comida, llevar a mis hijas. Mucho tiempo mis hijas no llegaban porque no queríamos que supieran en qué lugar estaba yo. Así es. Pero llegó el momento de enfrentar y confrontar esa parte de mi vida y me las llevaron. Así es, tener que hablarles, ¿verdad? Y platicarles, explicarles lo que estaba pasando. Entonces, hoy en día eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque a mis hijas yo le digo, ustedes ya conocieron dónde yo estuve. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos desviamos del camino de Dios, hay consecuencias. Yo no quiero que ustedes tengan las mismas consecuencias que yo, que ustedes hoy puedan buscar verdaderamente de Dios, servirle a Dios. Ellas son unas niñas muy nobles, obedientes y sirven. Porque también creo que ese proceso les sirvió, les ayudó a ellas. ¿Por qué? Porque no tener a mamá, ahora, o sea, la que regañaba y todo a veces, ¿no? Nos fastidian que nos regañen, que nos corrijan, pero ya cuando le quitan a la mamá, yo creo que también este proceso fue también para ellas. Y fue también difícil el regreso, ¿verdad? Volverse a adaptar porque ya estaban grandes. Yo he escuchado muchas hermanas, ese es el problema. Ese tiempo ya que está uno en ese lugar, regresar y volver a retomar la comunión con los hijos, porque ya están acostumbrados a la tía, a la abuela, a X o Y familiar que los está cuidando, y vuelve mamá y retomar es algo difícil. ¿Cómo te fue en esa parte? Fue difícil. Mi hija, que hoy tiene 16 años, era una rebeldía tremenda. Ella decía que me odiaba, ¿no? Pero yo nunca dejé de orar por ella. Amén. Nunca. Yo oraba, yo guerreaba por ella. Amén. Yo le decía, Señor, tú dijiste, Padre, que tú harías volver el corazón de los
hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, Señor, y yo creo a tu palabra. Amén. Y fue un proceso difícil para las dos, pero hoy la honra y la gloria es para Dios, porque pues somos todos sirviendo a Dios. Todas. Y el niño también. Yo quiero hacer énfasis en esto que acaba ya de decir. Yo guerreaba. En ese lugar, ella dijo, ahí conocí verdaderamente a Dios. Y yo soy testigo también de que llegaban gente que conocían de Dios, conocían palabra, pero no conocían a Dios. Una persona me dijo, es que estuvimos en el Instituto Bíblico del Espíritu Santo, porque ahí realmente había esa comunión espiritual. Ahí no era letra, ahí era la vivencia, el conocerle, el platicar directamente con Dios, en poner demandas sobre las promesas. Y ahí se levantó un pueblo de guerreras en el espíritu, no como antes en el mundo, ¿verdad? De a golpes, patadas, que mucha gente, ¿verdad? Lo hace, o malas palabras, sino en el espíritu, en oración, como ella dice, como declarando palabra. Y de ahí salió un ministerio de liberación, un ministerio de mujeres guerreras, cada quien con su don, y que lo están desarrollando y lo van a seguir desarrollando. Amén. Hoy Adriana es la pastora del Ministerio Nacidas Guerreras. Digo ministerio, no es congregación. Chistoso, pero cada una se congrega en diferente lugar. Salieron en diferentes tiempos, pero Dios las reunió. Y hoy ella empieza otra etapa de Nacidas Guerreras. Yo acabo de dejarlo y empecé otra etapa de mi vida. Pero ahora ella con las hermanas que seguían. Yo es algo precioso y le doy gracias a Dios porque me permitió ver generaciones que salieron de guerreras. Ella seguía de pastora, pero sale. Y resulta que ahora el Señor la vuelve a tomar, como diciendo, no te me vas a escapar, vas a cumplir tu pastorado. Y esa generación que seguía, ahora acá está sirviéndole al Señor en ese ministerio donde hay mujeres de guerra, pero en danza. De guerra en el espíritu, con la palabra, con la espada. Y quiero decir que ahora ella regresa a ese lugar. Y quiero que me platiques esa parte, Adriana, cómo Dios también te vuelve a hacer regresar a ese lugar, porque Dios tiene tantos caminos tan hermosos, pero todo es con un propósito para bendición. Cuéntame ahora esa parte, tu regreso a ese lugar. Y yo cuando salí de ese lugar, yo dije, jamás vuelvo a pisar este lugar, jamás, porque uno cuando está en ese lugar, lo último que quiere es regresar. Entonces, empiezo a trabajar con una hermana en Cristo igual, se empieza a formar un ministerio igual, muy independiente de Nacidas Guerreras. Sirvo en el ministerio Prisiones en Libertad. Así es. Del ministerio Misericordia. Y el Señor empieza a decirme, vas para adentro otra vez. Amén. Y no fue por acá, pero fue del otro lado. Sí. O sea, ¿dónde te me vas a ir, verdad? Y quiero decir que viene corriendo del trabajo, ¿verdad? Sí. Pero aquí está. Y cómo empieza y cómo le sigue, si ahorita ¿qué te encomendó el Señor? Sí, yo decía, no, Señor, ¿cómo yo voy a volver a entrar a ese lugar? Yo me paraba afuera y yo temblaba, yo entraba temblando. El custodio que me recibía la credencial me decía, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Ellos no sabían que yo ya había estado ahí y que por el motivo por el cual era mi tembladera, ¿no? Y entonces el Señor empezó a decirme, no, tú aquí. Empecé con miedo, yo entraba y yo contaba las horas para salir corriendo, y yo era la primera que iba adelante y yo ya quería sacar la cabeza para verme afuera, ¿no? Sí. Y fue difícil, pero fue un proceso que tuve que hacerlo. Así es. Perder el miedo a ese lugar, que fue de bendición a mi vida. Entonces, hoy en día yo subo y bajo, voy con el director, con el jefe de vigilancia, todos son mis amigos, las custodias son mis amigas, y todo para la honra y gloria de Dios. Como de casa, pues. Sí, subo, bajo, entro, y hago trámites, hago papeleo allá adentro para los permisos y todo, y Dios poniendo en gracia, la gracia y el favor de Dios siempre delante de nosotros.
nosotros. Y hoy servimos, damos enseñanzas. Amén. Damos enseñanza, nos ha tocado igual participar con el Ministerio Nacidas Guerreras. Así es. Muy pocas veces, pero tenemos muchos proyectos para volver a entrar. Amén. Dios igual ahí confirmando. Y en el Ministerio de Prisiones en Libertad, hoy en día estamos con enseñanzas bíblicas igual de liberación, Amén. Guerra espiritual, que es a lo que Dios nos ha mandado Así es. a hablar. Es difícil porque cuando tú te levantas en guerra contra el enemigo, él no se va a quedar ¿Se quieto. levanta también? Él también te va a hacer la guerra. Así es. Y te va a hacer la guerra dentro y fuera. Así mismo. Pero está vencido en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Creemos, y yo creo en el poder de Dios, porque yo conocí el poder de Dios ahí. Amén. Lo vi, lo palpé. Así es. Entonces, dice la palabra que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, dice, y actuará. Entonces yo conozco a mi Dios. Sí tengo muchas veces, como todo ser humano, muchas veces mis dudas, mi falta de fe. Así es. Pero porque los golpes de Satanás, verdad que a veces son sí, certeros, pero sí, poderoso es Dios, así que nos es. saca de esas dudas, nos abre más el entendimiento. El guerrero que no ha pasado por eso no es guerrero. Sí, ¿verdad? algo Porque que yo les compartía a las hermanas de allá adentro este miércoles que entramos, es de que yo no puedo venir a hablarles de algo que yo no he vivido. Así es. Le digo, yo les vengo a hablar de algo que yo ya viví. Yo estuve en este lugar, les conté parte de mi testimonio y todo fue para bendición. Amén, gloria a Fue Dios. para bendición, y todo lo que Dios toda mi vida ha trabajado conmigo, yo lo comparto, porque Amén. ¿cómo vamos a entender, verdad, Así el es. dolor ajeno si no lo hemos vivido? Y a veces, sí es cierto, ese día dimos el tema de intercesión, pero a veces, aunque no hayas vivido, cuando tú intercedes por la persona, el Espíritu Santo hace que tú sientas, te revela lo sientas que tiene. ese dolor que la persona está pasando, aunque tú no lo hayas pasado. Entonces ahí Dios trabajó toda esa área de mi vida, y pues yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Por todo lo que me ha enseñado, porque Él abrió mis ojos en ese lugar, mis oídos. El Espíritu Santo puedo muchas veces discernir muchas cosas que el natural no entiende. No puede. ¿No? Dice la palabra que para el hombre natural, ¿verdad?, las cosas de Dios parecen locura. Pero, ¿verdad?, tenemos que andar precisamente en el Espíritu para entender esas cosas que yo siempre lo digo, y hasta en un poema por ahí lo puse, ¿verdad?, que lo invisible es más fuerte que lo visible. Y si creyéramos, más cosas se podrían hacer. Desgraciadamente, y hablábamos fuera del programa, el plan del enemigo es deshumanizar a las personas, se está perdiendo sensibilidad, y tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a continuar con el tema de guerra espiritual, que muchos a veces no se quieren meter por lo mismo que acaba de decir la pastora Adriana, porque no es fácil. Es guerra contra el enemigo, es guerra directa, pues. Es que le estamos diciendo, aquí hay una guerrera que se para en el nombre del Señor. Regresamos en un momento con el testimonio de la pastora Adriana Pérez Alcuche, amén, y su relato personal. Nuevamente regresamos con el testimonio de Adriana y nos quedamos en la guerra espiritual, Adriana. Decíamos que es algo muy difícil, no cualquiera se mete, porque es algo en lo que siempre vas a estar aprendiendo, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Yo quisiera que relataras alguna experiencia, algo en lo que la gente ve como normal. Yo he podido decir, no, escuchar, es que tiene esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Según lo espiritual, ¿me podrías explicar alguna experiencia, lo que tú puedes ver a través del Espíritu, a través de los dones que Dios te ha dado, y la estrategia, ¿quién te la da? La verdad que son muchos testimonios. Uno de ellos, yo aún estando dentro, mi papá se accidenta, estaba cortando unos fierros y con la misma cortadora
metió el pie y el pie le quedó colgando. Yo estaba adentro y a mí me avisan. Hablo por teléfono y no, que papá está internado. ¿Y qué le pasó? No, pues con la cortadora, por un tendón, su pie no cayó, solo quedó colgando. Yo en ese momento, me acuerdo que estaba yo en la casa de oración, me fui, me tocaba servicio, me fui al servicio y estaban las alabanzas y yo ahí empecé a orar. Señor, tú eres un Dios omnipresente. Amén. Tú no solamente eres un Dios de cerca, Señor. Así es. Y no, ciertamente yo no estoy ahí, pero tú sí estás ahí, Amén. Señor. Dios me pudo transportar a ese lugar. Yo lo vi en una visión a mi padre, en la cama del hospital, y yo oraba por él. Yo veía cómo su pie se restauraba. Amén. Yo veía cómo Dios le sanaba su pie. Para los doctores era algo que mi papá nunca iba a volver a caminar, porque prácticamente le reconstruyeron los tendones y no iba a quedar igual. Amén. Pero la mano de Dios, amén, ahí moviéndose, yo oré en ese momento. Dios me daba palabra para decirle a mi papá, porque igual su proceso como todos, ¿no? Entonces ese era igual un llamado para él. Voy al teléfono, me contesta mi hermana, le digo, pásame a mi papá. Empiezo a hablar con él, Dios empezando a darle palabra. Mi papá le dan de alta. Mi papá a los 3 días empezó a caminar. Gloria a Dios. Empezó a caminar. Empezó a andar en bicicleta y lo llevaban y porque el doctor le había dicho que iba a estar en terapia muchos meses para que él pudiera tener movilidad en su pie, cosa que no duró ni una semana. Entonces ahí veía yo la mano y el poder de Dios. Dios me mostraba cómo lo sanaba. Dios me dijo, yo lo voy a levantar de la cama. Amén, gloria a Dios. Y él lo levantó. Para la honra y gloria de Dios, mi padre hoy sienta su pie bien, camina normal, como si él no hubiese pasado nada. Esos son los milagros que Dios hace, pero es certera lo que dice la palabra: al que cree todo le es posible, al que cree. Y nosotros tenemos aquí, y yo tengo una Biblia en las manos que está llena de promesas, y el Señor es fiel a sus promesas. Ella, cuando ora, porque esa fue la enseñanza que nos venimos, ¿verdad?, desde antes, con nuestra pastora primera, a pedir conforme a palabra, conforme a las promesas de Dios. Así es. Él dice, pedid y se os dará, pero también dice, buscad y hallaréis. Amén. Al que cree todo le es posible. Este género no sale sino con oración y ayuno, porque a veces queremos sacar un demonio, pero no estamos orando y no estamos ayunando, no nos estamos ejercitando en el espíritu. Para llegar a ese nivel es necesario tener esa comunión con Dios, creer que hay un Dios, pero creerle a Dios es esto, creer a lo que dice su palabra. Así podemos poner demanda: Señor, es que tu palabra dice que al que cree todo le es posible, y entonces el milagro ocurre. Pero tienes que tener la mirada puesta en el Señor, en su poder. Amén. Nosotros como humanos tenemos limitantes. El médico también dice en un momento, aquí solo un milagro de Dios, ¿sí? Y mucha gente dice, es que Dios tiene la última palabra. Claro que sí, pero créanlo, que Dios tiene la última palabra, que si tú clamas al Señor en ese problema que tengas, varón, mujer, que me estás escuchando, que estás viendo estos testimonios de fe, bien lo dice el programa, testimonios de fe, todo es posible si tú le crees a Dios. Busca de Dios, busca esa relación con Dios. Muchos tenemos religión y siempre lo digo, pero realmente que conozcamos a Dios es solamente a través de su palabra, ¿verdad? Qué interesante la vida de Adriana. Es una mujer que tiene 4 hijos, es una mujer que ahorita está saliendo adelante, empezando prácticamente otra vez, ¿verdad? Porque salir y buscar trabajo es fácil. ¿Con difícil. ¿Quién lo encontraste? No fue con una misma hermana que ya te conocía, de allá. Porque que nos den trabajo una persona que no nos conozca y que sepa que venimos de ese lugar, es difícil. Es difícil. Pero para Dios no hay nada imposible, y nos pone donde nos tiene que poner y con quien nos tiene que poner. ¿Sí? Esto es real, Dios existe, estamos viendo estos testimonios, Dios reconstruye vidas, Dios levanta al caído, Dios abre puertas donde no hay. Amén. Y estamos viendo pues la muestra del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, de que podemos dar gracias como ella lo ha dado de haber estado en ese lugar.
Ahora, Adriana, ¿qué planes hay en Nacidas Guerreras? ¿Cómo ustedes se mueven? Yo sé que hay un reglamento. ¿Cuál es el primer reglamento, la primera regla del ministerio y cómo tú piensas dirigir este pastorado en Nacidas Guerreras? Pues el primer mandato que Dios nos dio es consultar todo primeramente con Él. Amén. Todo lo que vayamos a hacer, si nos convocan para ir a orar a algún enfermo, si vamos a reunión de alguna familia, todo es primero en oración. Todo, porque al final de cuentas Dios es el que va a hacer la obra. Nosotros somos instrumentos. Así es. Pero la obra es de Dios y Él siempre, lo que Dios quiere de nosotros es la disposición, la disponibilidad y un corazón, ahora sí como dice la alabanza, dispuesto, ¿no? Así es. Un corazón dispuesto. Ese es algo que Dios exige de nosotros, que siempre en todo momento lo pongamos a Él. Así en todo momento. Hay muchos planes con nuestras hermanas, lo que son las panderistas, un grupo musical, amén, un grupo de alabanzas por ahí, igual está en planes, un programa transmitimos por Facebook, transmitimos en nuestra página Nacidas Guerrera. Ahí todo aquel que quiera buscarnos, Nacida Guerrera, e igual ahí nos pueden mandar peticiones para oración. Tenemos igual un grupo de oración de puras mujeres guerreras que se levantan a guerrear por la familia, por estos tiempos difíciles que nuestros hijos son los más vulnerables hoy en día, ¿no? Así es. Entonces, muchos planes que Dios tiene para el grupo de Nacidas Guerreras. Así es. Pudiera sonar quizá un poco ilógico decir por qué tienen que pedirle permiso a Dios para ir a ver a un enfermo o para ir a hacer una oración. Pero en la experiencia, ¿verdad? Hemos entendido que a veces si vamos sin consultar a Dios podemos romper con un proceso que Dios quiere hacer en esa familia o en esa persona que está pidiendo oración. A veces nada más interrumpimos lo que Dios quiere hacer en las personas, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, ahorita algo que dice la Biblia, cuando los 10 leprosos. Recordamos que de los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a darle las gracias a Jesús? Solamente uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con los otros 9? Pero no entendemos que para todo hay tiempo y forma y que es necesario consultar con Dios, que es el que lo espiritual lo mueve todo, lo sabe todo, lo ve todo, y en qué momento ir a orar por un enfermo, si es que ya se arrepintió, si es que ya buscó de Dios, porque muchas veces el Señor les sana y vuelven a lo mismo, al mal camino, ¿sí? Como esos 9 leprosos que no supieron agradecer, ¿verdad? Por esa sanidad. Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad? Que hemos aprendido de consultar todo con Dios. Así aunque es. Parezca ilógico, tonto, inhumano, ¿cómo no van a ir a orar por los enfermos? Al tiempo de Dios, porque los planes de Dios son perfectos. Y creo que lo hemos visto, ella salió en el tiempo perfecto, no fue mucho su proceso, gracias a Dios, ¿verdad? Doloroso como todo proceso. Así es. Pero lo dijo desde un principio y lo decimos en el mundo de otra forma, ¿no? Nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿verdad? Entonces, si no aprendemos, ¿verdad? De eso, de esa vivencia, si no nos pasa a nosotros, no entendemos que no era por ahí. Si me lo platican, lo vuelvo a hacer, pero cuando lo vivo, ¿tú quieres volver a ese lugar presa? No, ¿verdad? Estamos bien llegando. ¿Quieres volverte a desviar de los caminos de Dios? No, ¿verdad? No. Creo que ante ese llamado de atención es algo que te conmueve desde el alma, te conmueve y desgraciadamente muchas mujeres allá adentro, Dios las buscó. Así es. Algo que yo comparto con las mujeres que están allá adentro es de que busquen de Dios. No solo las que están dentro, las que están fuera también. ¿Cuántas mujeres que están allá adentro salieron y cómo han muerto? Así es. Acribilladas, solas, en otros estados que nadie las reconoce, sus familias nadie las reconoce,
pero en su momento Dios les habló. Así es. Y ver todo eso porque las conociste y uno sabe que Dios siempre les habló y que ellas hicieron caso omiso, hoy ya no están, dejaron a sus hijos, a su familia por desobedecer, ¿no? Muchas veces no captamos el mensaje de Dios, aún pasando las circunstancias que pasamos, no nos doblamos. Pero qué importante, Adriana, y un momento lo dijiste, ¿no? Que desde pequeña tus padres te inculcaron, tú ya tenías un conocimiento. Desgraciadamente, si ya no le inculcamos a nuestros hijos el conocimiento de la palabra de Dios, el temor a Dios, el respeto a Dios, es muy difícil entonces que entiendan ya de grandes. Así es. Y no nada más lo digo yo, los psicólogos, ¿no? Lo que les enseñas de 0 a 6 años, por ejemplo, lo van a guardar en su vida. Lo que no, ya no. Así ¿Qué es. mensaje, Adriana, y ya para despedirnos, darías tú a las mujeres de adentro y a la familia de afuera? La familia de esas personas que están ahí. El proceso es para ambas, para la persona que está dentro y la familia de fuera. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún teniendo a la persona, a la familia, no hay unidad. Pero sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Dios nos habla, hoy es el tiempo que Dios quiere. Si Dios está hablando a tu vida por un proceso, si tú como madre tienes a un hijo que pasando por un proceso similar al que yo pasé, no dejes de orar por él. No dejes, nunca te canses de orar por tu hijo, nunca. Porque nunca lo abandones tampoco, porque es algo muy doloroso estar solo allá adentro y saber que esperas con ansia que llegue el fin de semana para recibir a tu visita, ¿no? Eso es algo que también te ayuda y te fortalece también en los caminos de Dios. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Pastora Adriana, por ese testimonio de fe tan grande. Agradecemos a todos los que nos están viendo y escuchando. Les esperamos en otra emisión, en otro testimonio. No dejen de vernos porque aún hay más testimonios de fe para todos ustedes. Gracias a Tere Jaber y Asociados por su patrocinio, y aquí nos vamos a estar viendo cada semana y cada que Dios quiera. Amén. Hasta luego, muchas bendiciones. La paz de Cristo sea con ustedes.